cuando tú de repente exhibes lo que estás haciendo y te encuentras con esa mirada o con esa emoción o con esa inquietud de ciertas personas, sientes como que ahí se produce algo, esa comunicación silenciosa que digo yo, en esto, que es algo que no es descifrable en palabras, sino que se vive en ese momento. Y es la gracia que tiene esta profesión, que nos permite, entre comillas, lograr ese vínculo. Eso no, a mí me encanta, eso que se produce más allá de lo que estás creando, de lo que estás enseñando también. El hecho de pintar desde niño, desde los 8 años aproximadamente, para mí siempre fue como una necesidad vital de expresarme. De niño yo siempre tuve una infancia bien introvertida y empecé a encontrar en la pintura, en los materiales de la pintura, mi forma de comunicarme con los demás. Mi papá era gaffiter, mi mamá dueña de casa. Bueno, ellos siempre, desde niños, a los tres, a Raúl, a Juan Carlos y a mí, nos motivaban a que hiciéramos lo que más nos gustaba. Mis hermanos estudiaron algo relacionado con lo técnico, lo industrial, y yo me quedé en esto de las artes. Yo pintaba generalmente con los materiales que mi papá me iba entregando en el taller de cafetería que tenía él, que era el esmalte, un poco de, qué sé yo, de látex, unas latas, unos cholguanes que tenía de repente. Yo me recuerdo siempre de, yo diría, dos profesoras que marcaron mucho mis comienzos, la señora Aurora Chacón y la señora Abelina Ulloa también. La señora Aurora Chacón, precisamente ella me aconsejó una vez una mezcla de colores bien particulares. Yo estaba recién por ahí por los 8 años y me hizo una muestra, una demostración de la mezcla práctica de la pintura. Yo quedé fascinado con eso, porque en realidad fue como descubrir algo totalmente nuevo, todo un universo para buscar colores, para combinarlos. Sentí en algún momento que tenía que retribuir o entregar lo que iba haciendo e iba aprendiendo. Siempre tuve el interés de capacitar, de formar a otras personas. Igual como que nazcan de acá, mira, María, Ya. del centro. Y larguitas. Y eso queda. Le vas Ya. poniendo agua, le pasas con el dedo ahí para que se vayan fundiendo. Ya. Yo empecé a trabajar de manera muy tímida, como ayudante de taller solamente, entre comillas, porque para mí fue una tremenda experiencia. Y tuve la suerte y el privilegio de trabajar con dos docentes, igual de Magallanes, Manuel Núñez Santana y Griselda Bontes. Repartía los materiales, anotaba a la gente que llegaba a los talleres y tímidamente empecé como a ver cómo trabajaban ellos. Y en ese proceso de ver y aprender, me fui involucrando también en esto y también disfrutando ese proceso de conectarme con la gente, de ir aprendiendo cómo entregaban su conocimiento los Griselda y Manuel. En tantos ámbitos el arte lo que va produciendo a ti te motiva y también te inspira. Muchas veces mi trabajo, yo siempre lo pensé de niño, incluso hacer exposiciones en los barrios, más allá de la galería o los museos, llevar mi trabajo a las poblaciones, a las sedes vecinales, presentarlo en esos espacios que la gente dice, no, aquí no puede haber una exposición, ¿por qué no? Entonces, hacerse esa pregunta y romper un poco ese ciclo natural de repente que nos impone la sociedad de que cierto tipo de arte está para cierto tipo de espacio. Yo diría que los primeros trabajos que hice siempre está presente la presencia humana, el retrato, la persona, la expresión humana, las miradas. A descubrir los colores al comienzo,
tratar de ir descubriendo algo que me motive e inspire. De repente el soporte de la madera, de la tela, el trabajar con materiales poco tradicionales, la arena, el acerrín, el óxido. Ese fue un periodo también del año 99 al 2002 que experimenté bastante con materiales orgánicos, junto con Gonzalo Gómez, Javier Canales, también me influencié harto por ellos. Más allá de terminar una obra, tener un comienzo y un final, lo que disfruto es el proceso de trabajar varias obras, porque uno en el fondo está trabajando una sola pintura, creo yo, en diferentes momentos y etapas. Me gusta mucho la pintura que genera cierta sugerencia, que no esté todo tan explícitamente dicho, sino que tú puedas sugerir, atraer un poco la mirada y que te va llevando hacia diferentes caminos, de repente de interpretaciones. Aparece el mundo interno mío, mis emociones, pero en este escenario austral, siempre envuelto en esta atmósfera de quietud, de nostalgia, de melancolía, aparece esa presencia humana, esa expresión, esa mirada. Muchas obras que he pintado, pero hay varias que han dejado huella emocional en mí. Yo pienso que esa conexión, cuando te conectas de una manera emocional con tu ser interior y sales tú ahí, desnudo, qué sé yo, en la obra, aparece, qué sé yo, elementos que reflejan tu momento, tu estado. El espacio de Magallanes es melancolía también. Igual nosotros vivimos en un territorio, en un lugar que obviamente nos influye la paleta cromática, los colores que aparecen, la cosa tenue de repente, la cosa media oscura, igual es parte nuestra, los inviernos, todo eso va influyendo en tu paleta, en tus cielos, en los azules que utilizas. Yo siento que Magallanes igual tiene no sé, ese magnetismo que nos atrae tanto y que nos cuesta tanto salir después, que cuando te atrapa el paisaje, te atrapa, qué sé yo, todo el ambiente acá, te abre un mundo de posibilidades de expresión y también de creación. La obra que más me ha, desde el punto de vista de sorprenderme muchas veces con cosas que jamás pensé que podían suceder, fue pintar a mi padre, el retrato de mi padre, el año 2015. Un retrato a 2 años de su fallecimiento. Me atreví a pintar el rostro de él, junto con el de mi hermano Raúl, y esa obra de atreverme a pintar su expresión, ya mayor ya, su mirada, de una foto que le capturé, una foto que le tomé aquí en la casa. Pintar no solamente la imagen, sino que pintar más allá de la imagen. Pienso que esa obra que hice de él, ese retrato que me permitió igual que quedara esa obra en Barcelona, en España, para mí igual fue como un regalo de, no sé, de dónde, pero vino de muy arriba, no sé, de muy dentro de mi ser. Yo diría que la mejor manera de acercar a la comunidad magallánica al arte es abrir los espacios, no solamente los espacios establecidos a través de los museos, sino que abrir los espacios de repente en las poblaciones, en los barrios, que la misma gente no se sienta tan distante de lo que hacemos nosotros los artistas. Y nos falta muchos espacios para ojalá tener no sé si una galería de arte magallánico, un espacio importante donde mucha gente pueda conocer, descubrir, ver, encantarse, fascinarse con las obras de tantos artistas que han dejado huella y están dejando huella acá en nuestra región. El oficio de pintar el arte es para mí una necesidad de vida, es como el respirar un sentimiento de una conexión con algo muy interior
que te alimenta una parte de ti que es indescifrable, que es algo que necesitas como respirar, se hace un hábito y es algo esencial para vivir. En cada fracaso uno aprende muchísimo más que en un triunfo. Y de esos fracasos tú puedes sacar muchas lecciones para que lo que vas a hacer más adelante. Disfruta cada pincelada, cada momento, cada trazo. En eso estás aprendiendo.